¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Omar Gómez Lomelí, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre y a continuación les voy a presentar la unidad número 1 llamada Introducción a la Estadística de la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor ingeniero Morales Ibarra Juan José. En esta unidad 1 vamos a abarcar dos capítulos, que es el capítulo 1, conocido como Introducción a la Estadística, con los subtemas de repaso, pensamiento estadístico, tipos de datos, pensamiento crítico, recolección de datos muestrales. Y el capítulo 2, resumen y gráficas de datos, con los subtemas repaso, distribución de frecuencias, histogramas, gráficas estadísticas, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Veamos el subtema 1.1. Nos dice que es un repaso. Una meta común e importante de la materia de la estadística es la siguiente: aprender acerca de un grupo grande examinando los datos de algunos de sus miembros. En dicho contexto, los términos muestra y población adquieren relevancia. Las definiciones formales de estos y otros términos básicos se presentan a continuación. Datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Subtema 1.2, pensamiento estadístico. A continuación vamos a resolver unos ejercicios que se están basando tanto el contenido como los ejercicios en el libro de estadística por el autor Mario F. Triola. Ejercicio número 8 de la página 9, llamado multa por exceso de velocidad. Nos dice que para contestar estos ejercicios tenemos tres posibles respuestas: imposible, posible pero muy improbable y posible y probable. Dice: mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Yo creo que es una respuesta posible pero muy improbable, ya que es posible porque está dentro de capacidades manejar, comprarse un auto, pero es algo que no pasaría muy seguido, por lo tanto el porcentaje es muy bajo. Y también creo que es algo muy improbable porque pues esa velocidad de 205 millas es algo muy exagerado, que no creo que lo podría hacer muy fácil en una ciudad con semáforos. Tendría que vivir en una parte donde hay demasiado freeway y demasiada carretera para poder hacerlo de una forma más seguido y sea pues una situación más bien probable como las otras que dice ahí, pero por eso lo considero muy probable. Ejercicio número 9, semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Creo que es una respuesta posible y probable, ya que es posible porque los semáforos los encuentras muy seguido en la ciudad, podremos decir cada cuadra, y ya que son equipos eléctricos pues pueden fallar y se puede presentar esta situación. Por lo tanto, creo que es una respuesta posible y probable. Ejercicio número 10. Día de Acción de Gracias. El año próximo el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Creo que es imposible, ya que esta fecha se festeja el cuarto jueves de noviembre. Por lo tanto, pues es improbable o más bien imposible que caiga en lunes. Subtema 1.3. Tipos de datos. Conocemos primero estas definiciones. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Dice, veamos ejercicios de la página 16. Determine si es un valor estadístico o parámetro. Ejercicio número 8. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo 4 Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Yo creo que esta es una respuesta parámetro, ya que te está diciendo que la muestra es
bueno, no, la población está bien contada, son 3.250, no es un más ni menos, ni un aproximado, y se contó que el 77% de esos 3.250 son los que están fallando. Por lo tanto, se considera un parámetro. Ejercicio número 10. Tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos en la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Aquí también creo que es un parámetro, ya que se sabe con certidumbre el total de los elementos y el peso de ellos, y se pueden sumar y así sacar un promedio. Por lo tanto, es un parámetro. Subtema 1.3. Conozcamos estas dos definiciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, 3, etc. Y los datos continuos numéricos resultan en un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. ¿Qué significa? Que pues no terminan, ¿no? Entonces veamos estos ejercicios a continuación, y para determinar si es un dato de conjunto discreto o continuo. Ejercicio número 18. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 milímetros columna de agua de presión. Mi respuesta es de que son datos continuos. ¿Por qué? Porque puede variar en cualquier momento. Si se siguen tomando, una vez va a ser más alto, otra vez es más bajo, y pues no se está contando, se está midiendo. Ese es otro dato. Subtema 1.4. Pensamiento crítico. Ejercicio número 3. Dice correlación y casualidad. Con el uso de los datos del FBI y las oficinas de alcohol, tabaco y armas de fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos se exige una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Yo creo que, de acuerdo, si podemos concluir que un incremento, a la pregunta número 1, no, ya que son variables diferentes, no depende una de la otra, hay muchos factores que las afectan, tanto el uno como el otro. Y para reducir también creo que no es posible, ya que pues una arma es una opción de tantas para poder cometer un homicidio. Entonces no creo que nomás quitando estas armas automáticas se podría lograr que baje el porcentaje de homicidios. Subtema 1.4. Pensamiento crítico. Prueba sesgada. Dice, en el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión, el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Yo creo que la conclusión es correcta, ya que los grupos minoritarios tienen pues menos posibilidades a la educación o oportunidades laborales para crecer, y pues asumiendo que se refiere a la ciudad de Chicago, pues ahí es mayor porcentaje de la población de grupos minoritarios, ¿no? El ejercicio número 15. Cascos para motociclistas. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obliga a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaban inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase a Selection and Affiliation Anomalies de Weiner, Palmer y Bradlow en Chance, volumen 11, número 2. Pues la respuesta a la pregunta, creo que los que no fueron capaces de testificar fueron pues aquellos que fallecieron, ¿no? Ellos fueron los que no estaban ahí, que es un grupo muy importante para poder decidir si les funcionó o no el casco.
y esta se considera como una conclusión alternativa y la otra como una conclusión correcta. Ahí faltó mencionar que basado en estos ejercicios 5 y 8, el pensamiento crítico para lograr una conclusión alternativa o correcta. Se tiene que considerar los medios de comunicación masivos y los otros de uno causan que las personas estén más saludables. Veamos como una conclusión alternativa, los conductores de automóviles tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza relacionada con mejor estado de salud. Subtema 1.5, relación de datos muestrales. Veamos primero estas definiciones. ¿Qué es una muestra aleatoria? Aquí nos dice que en esta muestra los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada késimo, por ejemplo, cada quincuagésimo, cada 10, cada 20, cada 30 o cada 40 de cada elemento de la población. El muestreo de convivencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos dos grupos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo grupo comparten las mismas características como género de categoría o edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo. Y por último, el muestreo por conglomerados. Primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados y luego elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Basado con las definiciones anteriores, dice, por favor, en los siguientes ejercicios, dependiendo de su tipo de muestreo, definir si es aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o por conglomerados. Ejercicio número 4. Muestra de convivencia. Dice, el autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que se indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de convivencia arroje resultados que sean típicos de la población. Yo creo que sí, ya que hay zurdos o diestros entre los humanos. ¿Qué significa? Que no hay muchas opciones en las cuales te puedas confundir o perder. O es izquierda o es derecha. Entonces es muy fácil la información y es muy fácil de obtener la respuesta, ¿no? Es probable que los resultados sean buenos o malos. Yo digo que es probable que los resultados sean buenos, ya que pues, no es una pregunta compleja ni una respuesta tampoco compleja. Y si la persona no sabe, pues en cierto momento se puede hacer ahí la prueba y se puede determinar si escribe con la izquierda o escribe con la derecha. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de convivencia en general. Y digo que sí cae en una definición de convivencia, ya que como lo vimos en la definición anterior por su facilidad de obtener la información. Problema número 9, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. ¿Qué significa? Que esta persona pues simplemente estuvo midiendo el brazo de sus familiares. ¿En qué cae? Pues en una muestra de convivencia. ¿Por qué? Como lo es el anterior, porque es muy fácil de obtener el resultado. Simplemente era medir uno por uno, no está haciendo nada más. Relación de datos muestrales. Seguimos con el mismo tema. Problema número 13. Cata de vinos. Una ocasión, el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumers Union en Yonkers, Nueva York. Supongo que la prueba incluye 3 vinos distintos, elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Aquí va a ser un tipo de muestra aleatoria, ya que fue, como lo dice, aleatoria fue al azar. Nomás escogió 3 vinos de 5 sin definir, sin hacer categorías, ni grupos, ni nada así por el estilo. Ejercicio número 26, muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente el dado para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso lo repite cada vez hasta que tenga los 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Sí, yo considero que sí es aleatorio. Está restringida por el tiro del dado, pero sin embargo es suerte, es aleatorio, a pesar de que están haciendo grupos de 6 y tiros hasta completar los 6, todos tienen la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque aunque el grupo se está haciendo más chiquito, todos tienen el mismo número asignado, por lo tanto
siguen teniendo la misma posibilidad de participar. Y sí, dice, este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple, sí es simple, por lo que expliqué, aunque el tamaño de la muestra va cambiando, tu número es el mismo, por lo tanto sigue teniendo las mismas posibilidades que los demás. Sí, aunque alguien más que tenga el mismo número que tú en otra fila ya le haya tocado, de todos modos sigue estando tu fila activa, pues, para poder participar, entonces es el mismo. No, al que salga alguien con tu mismo número no aumenta ni disminuye las posibilidades de que te vuelva a tocar a ti. De aquí nos brincamos al capítulo número 2 con el tema número 2.1, que es repaso. Veamos la siguiente definición. Las muestras de datos a menudo son grandes y para analizar conjuntos de datos extensos debemos organizar, resumir y representar los datos de una forma conveniente y significativa. Con frecuencia organizamos y resumimos los datos de forma numérica en tablas o de forma visual en gráficas, como se describe en este capítulo. La representación que elegimos depende del tipo de datos con que se cuente. Sin embargo, el objetivo principal no es simplemente obtener alguna tabla o gráfica, sino analizar los datos y entender lo que indica. Características de los datos. Centro. Valor promedio representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. Variación. Medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. Distribución. La naturaleza o forma de la distribución de los datos sobre el rango de valores. Forma de campana, distribución uniforme o sesgada. Valores atípicos. Valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. Tiempo. Características cambiantes de los datos a través del tiempo. Subtema 2.2. Pensamiento estadístico. Primero veamos estas definiciones. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de la clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores o clases consecutivas en una distribución de frecuencias. Ahora aplicamos estas definiciones. Pensamiento estadístico. Dice, en los ejercicios 5 a 8 identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para la distribución de frecuencias indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en los datos del apéndice B. Entonces, de acuerdo a lo que vimos aquí, vamos a determinar lo que nos están pidiendo. Primero nos están pidiendo la anchura de la clase. La anchura de la clase la vamos a determinar, es la diferencia del límite inferior del primer rango y del rango consecutivo. En este ejemplo, del rango consecutivo del primero es 1, límite inferior, y el es 0, entonces la diferencia es 1 menos 0, 1. Hacemos lo mismo con el tercer rango del segundo. Límite inferior 2 menos el límite inferior del rango 2, 1. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la anchura de clase, así sucesivamente, por lo tanto, la anchura de clase es 1. Luego nos está pidiendo lo que es marcas de clase. Las marcas de clase la vamos a definir haciendo esta operación. La suma de los dos, del límite inferior y el límite superior de un rango dividido entre 2. De cada rango. 0 más 0.99 entre 2, 0.495. 1 más 1.99 entre 2, 1.495 y así sucesivamente. Estas son las marcas de clase. Y las fronteras de clase. Las fronteras de clase es un número que esté en medio del límite superior de primera categoría y el límite inferior de la segunda categoría, del segundo grupo, sin tocar el límite inferior y el límite superior. Entonces, en este caso lo voy a hacer como ejemplo porque es lo más fácil de entender. Entre 0.99 y 1 sería 0.995. Pero pues vamos a empezar con el primer límite inferior. Antes del 0, pues el menos, podemos usar número negativo, 0 menos 0.005. Y luego entre estos dos, 0.99 y 1 es 0.995. Y luego entre 1.99 y 2 es 1.995. Luego entre 2.99 y 3 es 2.995. Y entre 3.99 y 4, 3.995. Y después del 4.9 es 4.995. Igual puede ser 4.994, 4.93, 4.92, pero yo utilicé el punto, es un valor pues de esos, siempre y cuando no esté tocando a los que aparecen aquí. Ejercicio número 18.
Dice, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en los milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos en Unexpected Rise in Strontium 90 in US deciduous teeth in the 1990s, de Mangano, en el Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases, inicie con un límite inferior de 110 y utiliza una anchura de clase de 110. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. ¿Okay? Entonces, estos datos ya te los arroja. Voy a abrir aquí, para esto vamos a usar la aplicación de Minitab para hacerlo un poco más fácil. Problema. Entonces, estos valores que aparecen aquí hay que ponerlos en forma vertical en el Minitab. Si se fijan, empieza con 155, termina con 156. Son todos, ¿no? Pero en forma vertical. Y hay que hacer lo que dice aquí, 8, donde dice límite inferior de 110 y una clase anchura de 10. O sea, en secciones 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8, pero van rangos de 10, de 110 a 120. Y luego 120, 130, 140, 150, así hasta lograr el rango determinado, ¿no? Entonces, para hacer esta gráfica, simplemente, aunque ya está hecha, vamos a seleccionar todos los datos. Vamos a ir a gráfica y lo vamos a seleccionar histograma simple, radiación de los dientes. Aquí vamos a seleccionar la columna de aquí, que es la que tiene el nombre del tema, te las da automáticamente. Las seleccionas y le das OK. Y si te fijan, nos dio esta selección un poco diferente a la que teníamos anteriormente. ¿Esto por qué es? Porque se ocupa modificar una vez que le das doble clic de nuevo. Aquí donde dice doble clic en Binding, dice Midpoint. Y si te fijas, aquí se ocupa establecer lo que dice 110. Dice que vas a empezar con 110, límite inferior, y utiliza una anchura de 10 en 10. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Y lo puedes poner en punto en medio o punto principal. Yo lo puse en punto medio o principal. Selecciono para que no se borre. Puedes ponerlo aquí, cut point, y se establece así. ¿Se fijan? No aparece aquí el 110, pero 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Y nos da la tabla. Para poner los valores aquí arriba, la gráfica, perdón. Para poner los valores aquí arriba, nos vamos, doble clic, botón derecho, Add, Data Labels, la que ya está predeterminada, Use Y Value Labels, le pones OK y nos va a dar los valores de la tabla, de cada columna. Entonces nos está diciendo que dentro de estos rangos, dentro del rango de 110 a 120, de 120 a 130, de 130 a 140, 140 a 150, ¿cuántas veces se está repitiendo? 2, 4, 5, 9, 13, 6, 2 y 1. Eso es lo que nos está diciendo la gráfica. Y es lo mismo que tenemos aquí. Aquí los tengo como en punto valores en la mitad, que 110, 115, 120, 125 en la mitad y 130 en la otra orilla. Si se fijan, son los valores en la mitad. Pero las dos son las mismas, simplemente que es como quieres que esté representado. Veamos el otro ejercicio, el ejercicio 24. Pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos, no en dinero, sino de peso, kilogramo o libra, de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de la clase 1 y utiliza una anchura de clase 4. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal.
consultando la distribución para esto, tenemos que ir aquí al libro y tenemos que ir hasta abajo al apéndice donde nos marca para obtener esos datos. Dice conjunto 22 del apéndice B. Entonces, si se fijan, aquí dice apéndice B y aquí estoy en los datos 15. Estoy hasta abajo del PDF del libro donde dice apéndices. Entonces, 15, 17, 19, 20, 21, 22. Entonces, aquí está la tabla. Aquí está la tabla de la que está hablando, pero solamente te pide los datos del papel y del metal. ¿Okay? Entonces, estos son los del papel y estos son los del metal. Entonces, te pide que un límite, te dice que vayas de 1 con una anchura de 4. Entonces, acuérdense que el límite inferior es el de acá, empiezas con 1 y la anchura es la diferencia entre estos dos, 4. Entonces, 1 más 4, 5, más 4, 9, más 4, 13, más 4, 17. Y ya le asignas lo que es el otro valor, que es antes del 5, 4.99, antes del siguiente límite 8.99 y creas los rangos 1, 2, 3, 4, 5 rangos. Y de esos 5 rangos vas a crear la frecuencia con los cuales se está repitiendo aquí los valores de aquí adentro. Ok, estos valores, ok, no lo olvide, esos del papel y también los del metal. Los del metal pues ya están determinados en el libro, te los da en la página que estamos viendo los problemas, que es la página 53, 55. Aquí están libras de metal. Ok, y pues hay formas de hacerlo, ya sea manual, que tú cuentes uno por uno cuántas veces se repite, o haciéndolo con Minitab. Y luego te pregunta, parece que dice, compare los pesos del papel desechado con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencia en el ejercicio 7. Pues si los comparamos no hay ninguna similitud, ¿no? Para empezar, los rangos, estos están mucho más arriba que los del metal, los del papel. Entonces ahí no hay comparativa y pues la frecuencia, pues por mayor lógica la relación pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es difícil compararlos. Y aquí viene otro grupo, dice ejercicio 29. Perdón, estos un momento, vamos a ver si tengo aquí distribución de frecuencia de relación dientes, desecho de casas. Creo que no está, perdón, no lo estaba mostrando. ¿Qué viene siendo esto? Entonces, vamos a copiarlo. Desecho de casas, copiarlo y pegarlo aquí. Ok, entonces ya le da doble clic para la presentación, se pone en automático. Y aquí está las categorías de 1 a 5, de 5 a 9, de 9 a 13, de 13 a 17 y 17 a 21. Los datos que vimos hasta acá abajo de la tabla de valores del apéndice B son los mismos que tengo aquí. Aquí están. Pesos y volumen de bebidas de Coca-Cola. Dice el ejercicio que son apéndice 22. Tenemos el 19, 21, 22. Si se fijan, papel 241, 757. Aquí están. 241, 757, 955, 882, etcétera. Todos en forma vertical. Y hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Seleccionamos todo. Ponemos gráfica, histograma, simple. De este lado aparece el nombre de las columnas que siempre aparece hasta aquí arriba. En este caso nomás tenemos una que es paper, le das seleccionar, automáticamente se envía para acá. Le pones OK y ya te lo arroja, si se fija se lo arrojó con otros valores en medio. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo escoges, tú ocupas darle doble clic para modificarlo.
Yo en mi caso le doy doble clic y luego doble clic a la columna, te vas en Binding y le pones los rangos en la parte de Cut Point. Midpoint es para que lo ponga en medio, como vimos hace rato, y Cut Point es en el punto de corte, que es cuando empieza y inicia. Entonces yo puse los rangos, que es de 1 a 5, 5 a 9, 9 a 13, 13 a 17, 17 a 21. Los intervalos, bueno, en este caso no los ocupas poner porque escoges esta para ponerlos manualmente y te refleja este dato. Te los acomoda de esta manera. Y luego le das, si quieres cambiar el nombre de la gráfica, le das doble clic, perdón, ahí arriba, donde dice, yo le puse histograma de papel desechado, pero si lo cambias de hogares, vamos a poner, para que se vea reflejado el cambio y lo entiendan. Y en cuanto a los valores de arriba de la columna, saber qué valor vale esta columna, en vez de andar tratando de adivinar cruzando los valores X y Y, le damos doble clic. Perdón, le damos con el clic, seleccionamos la gráfica, clic derecho, Add, Title, perdón, doble clic derecho, Add, y un momento, ya no sale, un momento. Add reference lines, add title, subtitle, full default, calculate data display. Creo que como ya está, no me deja volverla a poner, tendría que no estar. Veamos, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacerla de cero, histograma, simple, cogemos paper, ok, que me dé ese valor. Vamos a ponerlo de doble clic, le doy Add y ahora sí Data Labels, ¿ya ves? Data Labels y ya me da los valores. Como ya los tenía hace un momento, no me daba la opción otra vez, pero en este caso ya no estaba, lo reinicié y ya me aparece la opción Data Labels para agregar los valores. Y en este caso pues están modificando aquí los valores de abajo porque están en puntos intermedios. Entonces para agarrar las mismas que son estas aquí abajo y hacerlo a nuestro gusto, se puede modificar el valor de las columnas y le ponemos de 1 a 5 a 9 a 13 a 17 y a 21, ok, y ya no nos acomoda. Ya sabemos que aquí está de 1 a 5, aquí 8 es la frecuencia, aquí de 5 a 9 21, 22 la frecuencia de 9 a 13, 13 a 17 8 y 17 a 21 3. Y es así como tenemos estos resultados, 8, 21, 22, 8, 3, que en total suman 62. Dice grupos sanguíneos, ejercicio 29. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar, con base en datos del Greater New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencia de esos grupos sanguíneos. Entonces, te los da automáticamente aquí el ejercicio, que es la página, ejercicio 29 de la página 53. Ejercicio 55 es, ya te los da aquí. Aquí tenemos el ejercicio. Y los ponemos en forma vertical. Los ponemos en forma vertical. Todos los números. Todas las letras, perdón. Y simplemente lo que vamos a hacer es seleccionarlos. Y en vez de gráfica vamos a seleccionar la opción que es... Un momento. Column static, make pattern data, simple set of numbers. Para que cuente las repeticiones. Sobre el momento. Como les decía, en grupos sanguíneos para poder determinar o contarlas,
y generar esta tabla, no tanto una gráfica. Simplemente vamos a cerrar esta, que esto ya está hecho. Vamos a meter los datos en forma vertical. Vimos que están ahí. Vamos a seleccionarlos. Vamos a ir a la pestaña de Statistics, luego Tables, Tally Individual Variables, y la columna de tipo sangre, la que vamos a seleccionar, automáticamente la pasa para acá. La voy a quitar. Seleccionamos, Select y la brinca. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que cuente los cumulativos y automáticamente me arroje la tabla de cuántas hay A, cuántas AB, cuántas B, cuántas O y el total de muestras. Y aquí me lo está arrojando. No es una gráfica ni una tabla en sí, simplemente es un conteo. Luego, número 18. Vamos a ver, subtema 2.3. Dice, un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias de altura de las barras convertidas a los valores de frecuencia. Dice ejercicios de la página 57-59. Ejercicio número 15. ¿Cuánto mide un tornillo 3/4 de pulgada? Utilice la distribución de frecuencia en el ejercicio 23 en la selección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta en los empaques que contienen los tornillos? Ok, dice que vamos a ir a la frecuencia del ejercicio 23 en la sección 2.2. Del ejercicio 23, 2.2. Entonces vamos a agarrar el libro. Ejercicio 23, sección 2.2. Capítulo 2, 2.2, ejercicio 23. Aquí está, ¿cuánto mide el tornillo 3? Dice conjunto de datos 19 del apéndice B. Entonces tienes que ir hasta abajo, al apéndice B, buscar el 19. Este es el 6, 13, 16, 20. Aquí está. Dice longitudes de tornillos. Entonces todos estos datos hay que insertarlos verticalmente. Yo ya lo hice, pero hay que insertarlo verticalmente aquí. Una vez que lo insertas, vas a seleccionar, dice, otro tip, en caso de que batallen mucho en estar poniendo uno por uno, aquí dice el nombre de los archivos. Muchas veces los puedes encontrar en internet. Yo no encontré el de Minitab, pero sí encontré el Excel, donde le pones el nombre del archivo, como lo menciona ahí, y encuentra el archivo ese de PDF, ya te lo encuentra en Excel y te lo arroja todos los valores. Son mismos que los que estamos viendo en el libro, pero de manera vertical para que nomás agarres, copies y lo pegues directamente en el Excel. Y listo. Ok, entonces estas mediciones, lo que vamos a hacer es pues lo mismo, seleccionarlos, irte a gráfica, ¿no? Seleccionarlos, irte a gráfica, histograma, simple, los de la columna número 1, seleccionas, pones OK y ya te lo arroja. En este caso te lo arroja así porque no le has modificado los rangos. Entonces, ¿cómo se modifican los rangos? Como les dije hace un momento, le das doble clic y en Binding yo le pongo un cut point, que es cuando empieza y cuando termina, punto de corte, y los rangos que nos está dando aquí, ¿no? Que dice que es de acuerdo al 22. Entonces es 72, 73, 74, punto 75, punto 76. 73, 74, punto 75, punto 76 y punto 77, que es el último que llega, ¿no? Les pones OK, te los arroja y te los acomoda sin faltar el valor donde le das con el botón derecho
para que arroje lo que es el valor de arriba de la columna y te dé el conteo, ¿no? Aquí te los da el libro, estos te los da el libro, y aquí lo confirmamos: 5, 10, 11, 7, 17, 5, 10, 11, 7, 17, perdón, y 7, ¿sale? Y tenemos el valor total. Ahora dice la pregunta: ¿qué sugiere el histograma de longitud 3/4 pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues sí, que el valor más grande sí está cerca de lo que son los .75, que es un mayor porcentaje. Aquí nos da la mediana. Sí se acerca a los .75. Por lo tanto, en la etiqueta se parece que las longitudes se distribuyen alrededor de la longitud de .75 pulgadas, que son 3/4. Entonces parece que la distribución de frecuencia es congruente con la etiqueta de 3/4 pulgadas, que significa que pues el etiquetado que se le está poniendo al tornillo sí coincide con el muestreo, ¿no? Que se acerca al valor de 3/4 de pulgadas, o sea 0.75. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice pesos de papel desechado. Utiliza la distribución. Ejercicio número 16. Pesos de papel desechado. Pesos de kilogramo libra, no de dinero. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal, pues este va ligado con el ejercicio que hicimos hace rato. Vimos de los del desecho de papel. ¿Dónde está? ¿Qué es esta? Si les damos doble clic, son estos mismos valores. Si se fijan, 798, 616. Ahora voy a abrir el otro. Perdón, esto no es. Nada más que aquí es lo mismo que el otro, pero ya en histograma, ¿no? 730, está. 241, 757, 955, 882. Aquí están los rangos mismos que ya vimos hace un rato de lo que es el papel. Y simplemente aquí nos está diciendo: parece que los pesos del papel desechado tienen una forma de distribución normal. La respuesta es no. Una distribución normal es como la que se presenta aquí, donde hay una simétrica, donde de tal forma cuando te dan los valores se van acomodando de un menor a mayor y luego simétricamente empiezan a bajar de mayor a menor. Por lo tanto, aquí no se está presentando ese patrón, ¿no? Por lo tanto, no, la respuesta es no. La distribución no se presenta como una distribución normal. Ejercicio 2.3, subtema 2.3 todavía, ejercicio 17. Puntuaciones que otorga FICO. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado de la distribución es normal, ¿no? ¿Por qué? Que lo mismo es ejercicio 25, 2.2. Vamos a buscar el ejercicio 25 del subtema 2.2. Más o menos, vamos a buscar primero la página. Dice que es en la página 57. 2.2, ejercicio 25. Ya me brinqué el 2.3. 2.3. Voy a ir para arriba a buscar el 2.2. Entonces sigue siendo 2.2. Entonces el 25 aquí está. Dice: remite hacia el conjunto de los datos 24 del apéndice B. Ok, entonces tenemos que ir al apéndice B y 24. Aquí están. Puntuaciones de crédito FICO. Fijan, aquí están todos en manera horizontal. Lo mismo que vimos la otra vez. Es posible que lo busques en Excel, digo aquí en Google, para que te arroje el Excel. Si es que tienes suerte. Ahorita no me voy a enfocar mucho en buscarlo, pero sí aparece. Y una vez que los tienes, pues es más fácil para ti copiar y pegarlos en vez de meterlos uno por uno. Te fijas, aquí ya tengo yo todo acumulado, todos los que encontré en internet. Estamos en el de FICO. Aquí está: 708, 713, 781, 708, 713, 781, etcétera, ¿no? Entonces ya los ponemos verticalmente, los insertamos en lo que es la primera columna de FICO. La llamamos FICO
Este es el último. Si lo doy para arriba, acá están todos. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Seleccionarlos, gráfica, histograma, simple. Seleccionas, aquí no existe nada, seleccionas la columna de FICO, te la pasa para este lado. Aquí ahorita no le mueves nada, le pones OK y ya te los arroja, ¿no? Ahorita, como habíamos dicho anteriormente, hay que modificarlos manualmente para que te los acomode a lo que te está pidiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, le puedes dar doble clic donde dice histograma FICO, otra vez doble clic y le puedes poner el tema que tú quieres, personalizarlo. Automáticamente se va a cambiar. Y los valores te los está pidiendo, que te está pidiendo las frecuencias del ejercicio 2522. Entonces te está diciendo que te guíes prácticamente con el ejercicio 25 de la sección 2.2, donde dice que utilice 40 medidas, es 25 de la sección 2, donde te dice que las acomodes de una frecuencia iniciando un límite inferior de clase 400, inicies con 400 y una anchura de 50 en 50. Entonces, si te fijas en el Minitab, en Binding, yo ya le di la cut point, le repito, doble clic, Binding, cut point, y le estoy dando lo que me está pidiendo el problema. 400 de 50 en 50, 450, 500, 550, 600, 150, 750, perdón, aquí me faltó esto, 350, 800, 850, 900, ok, ya lo modificó y lo generó el resultado de tal forma. Aquí te dice la cantidad de muestras en esta categoría de 400, 450, una de 450, 500, una frecuencia, 5 frecuencias, 8, 12, 16, 19, 27, dependiendo el rango, ¿no? Para pegarlas en PowerPoint le das doble clic derecho, copy graph, copy, paste, control V, y automáticamente, eso se los había comentado, lo acomodas. Y esa es la gráfica que tenemos. Voy a guardar los cambios. Y nos dice, ¿es una distribución normal? No, porque lo mismo que el anterior, no se está presentando de manera simétrica, donde de menor a mayor y luego vuelve a bajar simétricamente de mayor a menor. Ejercicio 2.4, gráficas estadísticas. Veamos los siguientes conceptos. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada vez un valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Un polígono de frecuencias utiliza segmentos lineales conectados a un punto que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ahora veamos los ejercicios 68 y 69. Perdón, la página 68 y 69 dice: en los ejercicios del 5 al 8 utilice las cantidades de estrónico 90 en miliverques en una muestra aleatoria simple de los dientes de leche. Los datos se obtuvieron de los residentes de Pennsylvania nacidos en 1979 según datos de Unexpected Rice Astronomy, Mango et Science of the Total Environment, que son los mismos que vimos hace rato. Esos ya los tenemos, están de manera horizontal, pero nosotros los acomodamos de manera vertical. Dice: gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos en las cantidades de estroncio 90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Dice: ¿qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Ok, entonces vamos a dar clic, ya lo tengo hecho yo. Son los mismos valores que ya conocemos del estroncio 90. Y simplemente para hacer lo que es una gráfica de puntos, no le he cambiado el nombre, vamos a darle doble clic, vamos a ponerle gráfica de puntos estroncio 90. Ok. Seleccionan todos los valores, simplemente que mi tab está en inglés, todos los valores, y en graph le das dot plot. Se escoge el simple, ok, digamos que aquí no hay nada, seleccionas strong, que es la columna, strong con 90, bueno, debe decir estroncio,
Si es estroncio, ponemos estroncio, ok. Repetimos, seleccionas la columna, graph, dot-plot, que es para mí en inglés, ok. Selección, aquí no debería haber nada, seleccionas estroncio, select y le das ok. Y te genera la gráfica conocida como gráfica de puntos. Te cambiamos el nombre otra vez aquí manualmente, si se te pasó no importa. Gráfica de puntos. Y te cambia automáticamente. Le das doble clic, perdón, clic derecho, copy graph, control V para pegar y listo. Ahora dice, ¿qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución? Pues, ¿qué significa? Si ves el mayor está en 150, el valor más grande. Entonces dice, la gráfica de puntos sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuye alrededor de los 150 milibecquereles. Ejercicio número 7, polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal use los valores de las marcas de clases de los intervalos de la clase de la distribución de frecuencias incluidas en el ejercicio 18 de la sección 2.2. Y pues lo mismo que vimos, ¿no? Los valores. Hacemos la misma si quieres confirmar. Ejercicio 18 de la sección 2.2. Ejercicio 18 de la sección 2.2. Que viene siendo, andamos en la página 68. Capítulo 2, 2.4 estamos, vamos para arriba. 2.4, perdón, 2.4, es hasta la 2.2. Así es prácticamente lo que tienes que hacer para poder determinar los valores de los que te están pidiendo, ¿no? Dices del 2.2, el ejercicio 18. Aquí están. Las raciones de dientes de leche están todos en horizontal. Y te los está pidiendo en un rango de 110, 119, 120, 129, 130, 139, 140, 149, etcétera, ¿no? 150, 159. Pero, ojo, te está diciendo los intervalos de distribución incluidos en el ejercicio de selección. Polígono de frecuencias. En el eje ahorita usa los valores de la marca. Entonces, para el polígono de secuencias vamos a usar, si recuerdan bien, la marca de clase. Use valores de marca de clase. Entonces, aquí ya lo tengo hecho. Aquí están los intervalos. Y la marca de la clase. La marca de la clase, acuérdense que es dividiendo límite inferior más límite superior entre 2. 114.5 y así sucesivamente. Como hay una diferencia de 10 en cada uno, pues automáticamente ya sabemos que va de 10 en 10. Entonces 114.5, 124, 94, 44, 54, etc. Que son los valores que vemos aquí abajo. Que son los que te está pidiendo que pongas en el eje horizontal. Valores de marca de clase. Aquí está la marca de clase. Y la frecuencia. Entonces, como hemos dicho, una vez que tienes la gráfica, le pones el clic derecho, doble clic, perdón, luego add, clic derecho, add relevos, ok, y te va a agarrar los valores aquí arriba de cuántas veces está repitiendo. La frecuencia la ponemos manualmente. 2, 2, 5, 9, 11, 6, 2, 1. Se los pusimos manualmente. Ok. Y marca de clase igual. Se selecciona marca de clase. Si se fijan, aquí está. Marca de clase fue la que seleccionó. ¿Qué vamos a poner? Se selecciona gráfico, histograma, simple. Vamos a agarrar marca de clase y te lo va a poner así, pero
lo que le hemos comentado hace un momento, doble clic en los atributos es donde se asignan los valores. Un momento. Dice el ejercicio 7, polígono de frecuencias, construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal. Use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluidas en el ejercicio 18 de la sección 2.2 igual a 110, esos son los rangos, ya te los da, 110, 119, 120, 129, 10 en 10. Estos tomas de frecuencia del estroncio pues ya los vimos hace rato, ya vimos cómo ubicarlas. Esas ya las tengo hecho en mi tab, pero vamos a ver cómo se vació la información. Aquí están los intervalos que nos está dando el ejercicio. Te dice que use los valores de marca. Acuérdense que los valores de marca también los usa al principio. Es sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Es así como se obtuvo cada uno de los marcas de clase. Y para poder sacar la frecuencia, simplemente hay que seleccionar la opción de Graph, Bar Chart. Aquí Values from Table. Simple. En Graph Variables vamos a seleccionar la de frecuencia y luego marca de clase. OK. Y automáticamente pues va a arrojar el software lo que es la tabla, ¿no? Acuérdense que estos valores 110, 129, 130 ya los tenemos en el ejercicio tutorial. Vamos a verlo, el que dice estroncio, puntuaciones de papel desechado, tornillos, sanguíneos, papel desechado, estroncio, aquí los tenemos. 2, 2, 5, 5, 9, 10, 13, 6, etcétera, 6, 2, 1. Ok, entonces son los mismos valores, simplemente representados en un polígono de frecuencias. Ahora vamos al siguiente ejercicio, gráfica de estadísticas. Seguimos con el subtema 4, dice 13, gráfica de Pareto. Para matrícula de la licenciatura en tabla 2.9, basadas en datos National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrícula de estudiantes de la licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Damos doble clic, ya tenemos hecho el mini tab. Simplemente vaciamos la información. Te dice pública, pública, privada y privada. Pública, pública, privada y privada. 2, 4 años, 2, 4 años. Y la frecuencia no se pone en porcentaje, se pone así normal. Y es la que nos pide gráfica de Pareto, perdón. Esa va a estar en la que dice, como está en inglés, Start, Basic Display, No Ratio, no traigo una por listas. Vamos a buscar Box. Aquí está Quality Tools, Pareto Chart. Y vamos a seleccionar, tenemos las tres columnas. En la primera sección de Effects of Traffic vamos a poner la de año. En la segunda Frequencies vamos a poner la de frecuencia. Vamos a dar OK y nos va a generar lo que es la gráfica de Pareto, el acumulado de la pública y el acumulado de la de años de 4, de 2, el porcentaje que le corresponde a cada uno del 100%, y sumando el valor 61 más 38 te va dando el acumulado, por eso te da el 100. En la línea vamos a tener de 0 a 100 y en las columnas cada uno con su valor. Ejercicio 22 dice, el ejercicio 22 utiliza los datos perdidos del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Consumo de energía y temperatura. Eso es igual. Tienes que ir hasta abajo de la tabla. Dice, conjunto los datos 12. Utiliza las 22 temperaturas del promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía. Representa las temperaturas del eje horizontal con base al resultado. ¿Existe una relación entre las temperaturas del promedio diarias y las cantidades de energía consumida? Pues no hay ninguna relación de acuerdo al resultado, y trata de identificar de menos una razón por la que existe o no una relación.
Esto los agarramos, como menciono, del valor hasta abajo de los apéndices. Apéndice B, ¿dónde está el de la temperatura? Hasta abajo del libro. Apéndices. Apéndice A, aquí está apéndice B. Y dice los datos de la 12. Este es el 1, 8, 12. Aquí están las temperaturas y dice que agarras las temperaturas. Llega hasta aquí, de aquí para arriba vas a agarrarlo del consumo nomás de electricidad. Esto es de costo y grados y por ello se queda sin utilizar. Esos valores los vamos a vaciar en forma vertical para poder hacer lo que es, para construir lo que es un diagrama de dispersión. Esto lo vamos a encontrar aquí en Graph y Scatter Plot. Simple. Y selecciona nomás lo que quieres en X y lo que quieres en Y. En este caso nos está pidiendo en eje horizontal la temperatura. Temperatura las coges aquí. Vamos a suponer que ahorita no estaban así en 0. Seleccionas aquí, temperatura, agregar, selecciona los valores en Y, son nosotros, select y OK y automáticamente la genera. Y pues nos dice que si hay una relación, pues no hay una relación, si todos los puntos están dispersos, por lo tanto no hay una relación en sí. Nos pide 2.5, pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Dice concepto clave. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sección presentamos dos de los... Perdón. En esta sección representamos dos de los tipos más comunes de las gráficas inadecuadas. Ejes sin valor 0. Algunas gráficas son confusas porque unos famosos ejes no inician en 0, de manera que las diferencias se exageran. Ejercicio de la página 73-65. Ejercicio número 3. Dice, la ética en la estadística. Supongo que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? No lo sería, como lo dice la palabra ético, no si es conveniente o si nos conviene. Ético, pues automáticamente es no decir mentiras, ¿no? Por default. Por lo tanto, la gráfica se debe crear de forma que sea justa y objetiva y se debe permitir que los lectores juzguen la información de un lugar a ser manipulados por una gráfica confusa. Ejercicio número 6. Gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas con base en los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Pues al ver esta gráfica, ¿qué impresión da? Pues automáticamente vemos que los hombres tienen mejor sueldo, ¿no? Mejor salario promedio que las mujeres en las universidades. Y por mucho, ¿no? Un rango de $10,000, alrededor de 13,000. Aquí es la mitad. Que son 5, 2.5, yo creo como 12.5, $12,500, ¿no? Pues no es de forma imparcial, ya que hay muchos factores como población, edad, ciencia y otros que se deben considerar para pues, poder llegar a una gráfica, una representación más justa, ¿no? Deja muy abierta la respuesta. No sabemos en qué rango de edad, no sabemos en qué tipo de profesor, de qué especialidad, de qué ciencia, no sabemos en qué zona del país, etcétera, ¿no? Entonces sí es un margen muy grande. Dice el ejercicio número 8, gráfico de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos en Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Entonces, pues no lo describes de forma imparcial, sí los distorsiona, no sabemos, pues hay muchos, igual que el otro, muchos factores a considerar. No podemos decir, no nomás porque uno consume más petróleo en millones de barriles, se puede dar una conclusión. No significa que sea un país pobre, un país rico. Japón sabemos que es uno de los primeros
mundos o economías mundiales, entonces no define nada el petróleo, pero pues sí, en cuestiones de consumo tenemos que saber el tamaño de la población, la economía, cuál es su rango de producción o fuerte en el país, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí distorsiona gráficamente, sí distorsiona los datos sin saber exactamente por qué, ¿no? Estás hablando de 4 veces más. Bueno, con esto concluimos la presentación. Gracias por su atención. Buen día.